Y las entendía, pero sabía sin duda alguna que tenía que haber una mejor manera de empezar a hacerlo. Dejar que se diera cuenta de lo que había sucedido por su cuenta fue bastante desconsiderado y cruel. La idea de él solo trajo a colación la otra razón por la que se sentía disgustado en ese momento. Había dejado al chico con alguien, pero era indirectamente. Yusin esperaba que el niño fuera directamente con su antiguo alumno, Heui Kurenai, a quien la mujer Uzumaki veía como otra hija. No le dijo al chico que fuera con ella. No hizo que Kurenai lo recogiera en la academia, y por lo que había reunido durante su charla con Kurenai, no había recibido ninguna instrucción para encontrar al chico, solo para cuidarlo cuando viniera a quedarse con ella. El chico no había estado en casa de Kurenai, y no era difícil entender por qué cuando la mujer se movía incómoda ante la mera mención de su nombre. No había duda de que el niño se había percatado de tal incomodidad y, como tal, nunca pensaría en visitar a la mujer en busca de ayuda. Yusine era ajena o ignorante, ajena a la incomodidad de los dos el uno con el otro, o ignorante al pensar que su hijo se acercaría a la amante de Genjutsu a pesar de ello. Sin importar la razón, no se había ido y Kurenai no lo había buscado, incluso después de que la noticia de su violento rechazo del recinto del clan había circulado por Konohagakure. Mono llamó a su propio Ambu personal. Localiza y recupera a Utsumaki Naruto. Si no viene, síguelo e infórmame sobre su lugar de residencia actual para que pueda hablar con él. El hombre con cara de mono hizo una rápida reverencia y desapareció para completar la tarea asignada. Frotándose la cara con cansancio, Hiruzen encendió su pipa y tomó una calada profunda, exhalando para ocultar su cansado suspiro. Necesitaba asegurarse de que el chico estuviera bien, especialmente considerando lo rápido que se acercaba el invierno y el hecho de que nunca había estado en el suyo antes. Lo último que quería el viejo Sarutoubi era que el hijo pequeño de su sucesor muriera congelado porque su madre había sellado completamente la casa. Ella no había mencionado esa parte en el plan. De hecho, por lo que podía recordar, el ex Jinchuriki había estado esperando que su hijo se quedara allí y fuera con su estudiante cada vez que necesitaba ayuda con algo. Algo debió haber cambiado en el último minuto, o quizás el sello acababa de funcionar mal. Pero Naruto sufrió de todos modos. Solo podía imaginar cómo se debía sentir Naruto, abandonado por su familia sin siquiera un adiós, sabiendo que no había nadie a quien realmente pudiera acudir. Bueno, musitó Hiruzen. Podría haber venido a verme, aunque supongo que ir al Hokage. Porque te encuentras sin hogar y solo suena bastante extraño. Siempre fue un niño inteligente. Pensaría que era mejor que traer algo que consideraba sin importancia para el resto del bienestar de la aldea ante mí. Nunca estuvimos lo suficientemente cerca como para que él pensara en mí como algo más que el Sandaime Hokage. Fue una triste verdad para el hombre. Siempre había estado cerca de la madre del niño y se había convertido en un abuelo sustituto del joven Naruto, pero siempre había una distancia entre él y el joven Naruto. Puede haber sido por tratar al niño de la misma manera que a su hermana, como a un niño de su edad, en lugar de como al joven maduro que era, puede haber sido porque el niño realmente no llegó más allá de su familia. No necesitaba nada más en la vida, pero Hiruzen sospechaba que la distancia pudo haber sido causada porque el niño no lo veía como Sarutoubi Hiji como su madre y su hermana, sino como su futuro comandante. En su presencia, Naruto nunca lo miraría a los ojos, siempre los mantenía enfocados en el piso o cuando se dirigían a él, en la pared detrás de la cabeza del Hokage, mirando al frente. El joven se inclinaba cada vez que se encontraban y saludaba cada vez que llamaban su nombre. El chico tenía un aire casi inquietante de profesionalismo cuando estaba en presencia de su Kage y aunque Hiruzen pudo haber deseado más de eso de su shinobi, le dejó un mal sabor de boca a alguien tan joven al hacerlo, especialmente considerando lo cerca que se consideraba de la familia del niño. Expulsó esos pensamientos de su mente con otra profunda inhalación de humo.
No es el momento de concentrarse en eso en este momento, todo lo que importa es que está a salvo. Y, si es posible, feliz. El niño no era muy niño antes de que se fueran, probablemente tratando de ser el hombre de la casa, pero me temo que su infancia no tardará en seguir. Hiruzen no quería eso, en lo más mínimo. Quería que todos los niños de su aldea disfrutaran de una educación feliz, o al menos una en la que pudieran ser los niños que fueran. 8 años sería demasiado joven para que muera un niño, y es demasiado pronto para que nazca un hombre. Hiruzen rezó para que parte de la inocencia que ya se estaba desvaneciendo del niño aún pudiera salvarse antes de que un niño se perdiera y un hombre emergiera. No tenía mucha fe en sus oraciones. Él nunca fue un niño, solo fue protegido. Tal vez no sea del todo malo. Con ese pensamiento en mente, se reclinó en su silla, inseguro de si el crujido era de los muebles o de sus viejos huesos, y esperó pacientemente a que regresara su ambu. ¿Qué tan difícil podría ser localizar a un niño? Incluso si el sol se hubiera ocultado bajo el horizonte. Él soltó una ligera risa, en realidad. Podría resultar un desafío para su ambu, y uno que pueden o no apreciar. No importa. Pensó, mirando por la ventana de su oficina el paisaje nocturno de su hermoso pueblo. Si no pueden encontrarlo esta noche, seguramente lo encontrarán en la academia mañana. Hiruzen no se ha preocupado por la desaparición de un estudiante, así que solo puedo asumir que ha estado asistiendo. Eso en realidad hizo que frunciera el ceño y tuvo que preguntarse si el joven Chunin siquiera sabía que Naruto había sido liberado. Tendría que investigarlo pronto. Especialmente si su ambu de alguna manera no lograba localizar al chico. Sabía, sin embargo, que Mankai reclutaría a todos los shinobis registrados y posiblemente incluso a un gran puñado de civiles en su búsqueda del niño antes de siquiera considerar informar con las manos vacías. Es por eso que lo eligió, después de todo. Horrible ni siquiera podía comenzar a describir cómo se sentía mientras estaba sentada en su cocina, su cena fría intacta ante ella y la única iluminación proporcionada por una lámpara pequeña y tenue que había tenido la intención de reemplazar durante meses. Miserable también se queda corto. Reflexionó, ojos calmes y mirando por la ventana. El Hokage la había visitado a última hora de la tarde, mirando al chico que se esperaba que estuviera con ella. Se fue decepcionado. Sabía que se suponía que el chico acudiría a ella cuando no podía localizar a su familia, era ella quien se suponía que debía darle la noticia y cuidarlo en su ausencia. Era un buen niño, pero un niño de mamá indefenso. No sabría cómo cuidarse a sí mismo con ella fuera, y, sin embargo, no vino directamente a mí. Debo haber causado una gran impresión. Honestamente, se sintió un poco decepcionada cuando el chico no apareció. Seguramente ella era mejor que nada. Saber que estaba en el hospital había disipado ese miedo. Al enterarse de que había sido puesto en libertad y, sin embargo, no tener que acudir a ella lo devolvió. ¿Realmente había enajenado tanto al niño? Debería haberlo visitado en el hospital, debería haberlo acogido, pero tenía cicatrices, no. Aterrorizada de hacerlo. A pesar de lo que muchos pensaban, no era que no pudiera soportar la presencia del chico, no que la hiciera sentir incómoda, sino que se sentía demasiado relajada. Y demasiado cómoda en su presencia. Fue esa sensación de tranquilidad lo que la puso en guardia. Solo había sentido un consuelo similar alrededor del Yondaime Hokage, que había sido su figura paterna, pero no estaba en ningún lugar a este nivel. La pura satisfacción que sintió en su presencia fue casi suficiente para adormecerla y dormir sola y poderosa Honenku no Ichi o no. Era un niño adorable. No podía pensar en nada mejor que usarlo como un oso de peluche para las siestas de la tarde después de que regresaba de la academia todos los días. Ella no podía soportarlo. Se suponía que era una de las kunoichi más poderosas de Konoha, una rara usuaria de genjutsu sin igual dentro de la aldea de la hoja y, sin embargo, aquí estaba indefensa como un gatito. Cuando se trataba del hijo de su sensa.
indefenso con el chico al que llamaba hermano. Su cálido Chakre era una mezcla perfecta de Minato y Kyusine, al igual que su apariencia. Poseía la mente de su padre y el amor de su madre, una pequeña bola de sol que trataba de apoyar a todos los que amaba. Ella no era uno de ellos. Esa daga atravesó profundamente su corazón. Había poco más que ella deseara que ser su hermana mayor, o su tía, o su segunda madre, cualquier cosa en realidad. Ella solo quería poder ayudarlo, ser una de sus preciadas personas. Y, sin embargo, no se atrevía a relajarse en su presencia, incapaz de reprimir sus instintos traidores. De shinobi que gritaban. Cualquier cosa que pueda bajar la guardia tan fácilmente es un peligro, una amenaza. Algo que eliminar. No podía contar las muchas veces que se había visto obligada a contener su reflejo para atacarlo. No sabía con qué frecuencia se vería obligada a devolver el kyune y que se había encontrado a punto de lanzar y quitarse por completo todas las armas que tenía sobre su persona. Solo para permanecer en la misma habitación que él. Pero probablemente lo hizo. No era un tonto. Sabía que a ella no le gustaba estar en su presencia, aunque probablemente no conocía sus razones y también era más perceptivo que su era. Sabía que él la había visto apenas dejar de atacar en más de una ocasión. Demonios, probablemente los había visto a todos. Pero también era un niño, quizás no tanto en la mente, sino en el cuerpo y en la experiencia. No podía saber que había tenido tal efecto en ella, o incluso por qué, todavía no tenía instintos shinobi propios. Solo vería a una mujer que no podría soportar su presencia hasta el punto de que tendría que contenerse físicamente para no matarlo dentro de su casa. El solo pensamiento la hizo llorar. ¿Por qué no ves que no quiero hacerte daño, que no te odio? Solo quiero estar ahí para ti, quiero ayudarte, ¿por qué no me dejas? Sabía que no era él, que no la mantenía alejada. Y ella lo estaba. Siempre mirarlo con desdén y darle la espalda con la esperanza de alejarlo. Para que ella no tuviera que lidiar con el problema había funcionado quizás demasiado bien. Ella no quería hacerlo en primer lugar. Si hubiera pasado más tiempo con él, me hubiera acercado a él. Le hubiera dado la guía y el apoyo que hubiera necesitado de un hermano mayor, probablemente. Ya estaría acostumbrado a su presencia, probablemente podría estar abrazándolo. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero se detuvieron rápidamente cuando reprimió sus emociones. No tengo derecho a sentarme aquí compadeciéndome de no tenerlo si todavía no puedo ir a buscarlo. Ni siquiera sé cómo ha estado viviendo últimamente. La imagen de Naruto. Acostado en una caja en algún callejón oscuro, temblando en la fría noche de Konoha hizo que su pecho se apretara dolorosamente. Su resolución de ir a buscarlo creció mientras se levantaba, lista para hacer lo que necesitaba hacer para el chico, pero otro pensamiento perdido cruzó por su mente, dejándola paralizada antes de que pudiera dar el primer paso. Se acercó a la caja, mirando hacia adentro para ver su piel pálida y su característico cabello rojo, pero cuando metió la mano, él retrocedió, presionándose tan fuerte como pudo contra la pared del fondo. No, por favor, no me lastimes. El chico lloró. Reprimiendo un grito ahogado, negó con la cabeza. No voy a hacerte daño, estoy aquí para cuidarte. Mentiras. El grito. Sé que me odias, quieres matarme, te he visto ir por tu cuna y cada vez que me ves. El niño gimió, las lágrimas corrían por sus mejillas y empapaban su casa de cartón. Por favor, no me acercaré a ustedes de nuevo, me mantendré alejado. De Kaa-san y Naruko-chan, sé que todos me odian, déjenme vivir y nunca seré una molestia para ninguno de ustedes. Otra vez. ¿Qué? Ella contuvo un nudo en su garganta, sus manos temblaron y su pecho se tensó como si el mismo Shinigami estuviera agarrando su alma. Te lo prometo, no te lastimaré. Solo ven conmigo, por favor.
Cuando él no hizo ningún movimiento aparte de los escalofríos de miedo y los gemidos, ella lo agarró, agarrando con fuerza su camisa rasgada. No. No. Por favor. Déjame ir. Se sintió frustrada cuando él se retorció y se retorció de terror, desesperado. Por escapar. ¿No podía ver que ella solo quería ayudarlo? ¿Por qué no dejaría que ella lo ayudara? La frustración se convirtió en ira y su rabia se desbordó cuando finalmente logró escapar de su agarre. Murta. Ella gritó. Si quieres mantenerte alejado, me lo pone más fácil. Se volvió y comenzó a alejarse con un bufido antes de escucharlo hablar en voz baja. El tono bajo y gentil fue casi solemne e instantáneamente desterró cualquier ira dentro de ella. Se volvió y se quedó paralizada. Entonces, si me fuera, ¿sería más fácil para la gente? Kaasan y Narukov-chan no me querían. Entonces, si me fuera, ¿sería más fácil para la gente? Kaasan y Narukov-chan no me querían. Probablemente sería mejor si no tuvieran que preocuparse por encontrarse conmigo. No. Ella debió haber dejado caer un kyunei en la lucha por sacarlo de su caja y alegremente reflejó la pálida luz de la luna mientras lo sostenía contra su cuello. Noel le dio una pequeña sonrisa, llena de un dolor tan agridulce que no podía creer que fuera un niño de 8 años parado frente a ella. Al menos podré hacerte feliz. Me alegra que seas lo último que veo. No. Adiós. Entró rápido y con fuerza, sin dudarlo mientras se clavaba la punta en el cuello y se metía en la cabeza, sin dejar de sonreír. Sin embargo, no fue la sonrisa lo que captó sus ojos, ya que su mirada amatista había capturado por completo su propia mirada a Ruby. No pudo apartar la mirada. Cuando esos brillantes orbes púrpuras se volvieron tenues y fríos, todos los rastros de luz y vida se desvanecieron en la noche. Su cuerpo golpeó el suelo con un ruido sordo. Un horror frío se apoderó de su corazón y su alma, un sentimiento de tal angustia que por un momento se olvidó de que estaba de pie en su apartamento mirando al vacío. Sin gracia, se dejó caer hacia atrás en su silla, colocando su cabeza entre sus manos mientras lloraba en silencio. Necesitaba ayudarlo, llegar a él. Su imaginación la estaba traicionando, eso no estaba a punto de suceder, sabía que no lo haría. Sus instintos sabían que no lo haría, los mismos dioses sabían que no lo haría, pero su corazón aún temía que pudiera hacerlo. Por mucho que lo intentara, no podía desterrar la imagen de su rostro sin vida de su mente, sus ojos vacíos y su sonrisa tan triste como lo había sido ante los kunai. Fue una comprensión difícil que la golpeó, su propia cobardía, y parecía que no podía superar los horrores de su corazón y su mente nacidos del miedo a perder a alguien que nunca había tenido. La dolorosa verdad se apoderó de ellos, trayendo consigo aún más lágrimas saladas. No puedo hacerlo. ¿Buscaste mi presencia, Okage-sama? Preguntó el chico, con un brazo detrás de la espalda y el otro en posición horizontal ante él en el saludo estándar de Konohagakure. Él. Sandaime lo miró con tristeza, tomando la ropa que había comprado y el lenguaje corporal desplegado el heredero Namikaze, atrás quedó la combinación de camisa blanca y pantalones cortos verdes, los únicos pares que le quedaban al chico. De ese atuendo encerrados dentro del complejo de Uzumaki. Pantalones cargo negros cubrían sus piernas, bolsillos abultados con artículos desconocidos para el Kage, metidos pulcramente en botas bastante no shinobi. Las botas no eran nuevas, probablemente las encontraron descartadas o en una tienda de segunda mano alrededor del pueblo. Una camisa azul ajustada abrazó el cuerpo esbelto del niño, probablemente unas buenas 3 tallas más pequeña, pero hizo su trabajo bastante bien. Las mangas se habían ido, y si originalmente venía sin ellas o sin Abrupto se había encargado de cortarlas, el viejo Sorutoubi no pudo discernir. Había un solo guante azul, muy parecido a los favoritos de Jounin, que se usaba en su mano derecha.
por debajo del cual una tela blanca subía por el brazo del niño y desaparecía en la camisa, envuelta con fuerza para ocultar el extraño sello que llevaba. Usada horizontalmente. En la parte baja de la espalda había una bolsa cilíndrica que probablemente llevaba todas las posesiones mundanas del desafortunado niño. Él. Sandaime sabía que en lugar de permanecer inactivo, la mano izquierda del niño, la que estaba detrás de su espalda, probablemente descansaba dentro de la bolsa, lista para agarrar algún tipo de arma que había encontrado durante las últimas 2 semanas. Teniendo en cuenta lo común que eran por aquí, probablemente era un viejo kyune y arrojado por su dueño anterior. Por supuesto, al ser un pueblo shinobi, el dueño anterior sabía dónde lo habían dejado. Por si acaso. De hecho, Naruto-kun, cuando supe que te habían dado de alta del hospital tan pronto y que no te habías quedado con Yui-san, me preocupé por tu bienestar. Aunque parece que te está yendo bien por tu cuenta. Para mi placer y sorpresa. El chico asintió rígidamente en agradecimiento, su cuerpo todavía tan enrollado y listo para salir disparado. Hiruzen pensó que esto era extraño al principio, especialmente cuando el lenguaje corporal del joven le mostró que estaba listo para correr hacia el escritorio, pero lo había entendido una vez que recordó que había abierto la ventana esa misma mañana para disfrutar del aire de la mañana. Era un buen plan, o tan bueno como podría serlo el de un civil. Había muchos menos Zambu fuera del edificio, y las posibilidades de desaparecer entre la multitud eran bastante buenas, incluso con su cabello único. Por supuesto, dependía de superarlo, el dios de Shinobi, así que tal vez no tan bueno. A menos que, reflexionó, había estado planeando usar la sorpresa para escapar en caso de que tuviera que escapar. Entonces, era mejor, si el niño pensaba que eso podría ser necesario, para evitar que supiera que estaban detrás de él, ese conocimiento fácilmente podría hacerlo sentir como un animal enjaulado. El chico tenía suficientes problemas sin eso, y luego su Zambu tuvo que joderlo todo. Él había sido consciente de ello, por supuesto, sus manos cubrían la parte inferior de sus caras, tratando de no reírse del niño que estaba tan dispuesto a huir. Mono, escondido en la esquina del techo, había aprendido lo suficiente sobre el veloz niño cuando trataba de pelear con él y por eso encontró la situación divertida. Bear, que estaba cerca de la puerta, estaba tratando de no reírse de lo mucho que parecía gritar Rocky Shinobi a pesar de ser un civil sin entrenamiento. Kat, mirando detrás de su Kage, tuvo que reprimir sus risitas, encontrando que Naruto y sus gestos eran absolutamente adorables para un niño tan lindo. Quizás simplemente se habían relajado en estos tiempos de paz, o se habían vuelto demasiado confiados en el rudimentario genjutsu que los escondía. Pero cualquiera que fuera el caso, no estaban tan tranquilos como pensaban. Al instante, los ojos de Naruto se dirigieron a los 3 lugares ocupados por los Zandu, sacando su kunai y girando su espalda hacia la ventana para mantener los 3 lugares a la vista en un solo movimiento suave. Su brazo derecho permaneció en su saludo incluso cuando el kunai fue llevado a su lado por su izquierda. Retrocedió lentamente, los oídos atentos a los ruidos que de repente se habían cortado, dejando solo un horrorizado silencio a su paso. "Ouki-sama", llamó el chico. Su voz sonó nítida y clara a pesar de la pizca de nerviosismo que vacilaba dentro de ella. 3 incógnitas dentro del perímetro, identifica a tus parientes. Era viejo, incluso arcaico, y el viejo Sorutoubi se encontró con la guardia baja por el uso de tal línea por parte del heredero Namikaze desde la época de los clanes en guerra. Kyusine debe haber mantenido